a Ricardo Osella, que además fue dirigente agropecuario, fue presidente de Cartés y por supuesto en su actividad privada es productor lechero y ya lo estamos saludando. Ricardo, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos. Ah, por favor. Bueno, ¿qué está pasando en la cadena? Que al final de la cadena justamente los consumidores están observando estas cuestiones de precios, de falta en las góndolas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mira, yo lo analizo en función de un montón de variables que confluyen en este caso, ¿no? Lo que evidentemente hay una menor producción, que por un lado es estacional, o sea que sucedía habitualmente. Por otro lado está pronunciado por cómo se alimentó la vaca durante el año pasado, a raíz de la sequía, del aumento de los costos de producción, y por algunas cuestiones climáticas puntuales que se dieron este año, pero para mí no son anormales, digamos, no son, si bien no son habituales, tampoco son la parte climática lo más significativo. Sí te diría los otros dos factores, es decir, la falta de alimentación o la peor alimentación durante el año pasado de la vaca, que hace que produzcamos menos este año. Claro. Y la otra cosa más, eso es del lado del sector productivo, es decir, primario, es decir, no hay forma que el tambero no quiera sacar leche, su negocio es sacar leche. Claro. Por lo tanto, es decir, no es que haya deliberadamente una disminución en la producción por parte del sector primario. Pero sí esto que sucedía habitualmente, cómo se contrarrestaba con stocks, con inventarios que tenían las industrias, con la tasa de interés que ha habido, tener dinero inmovilizado es por lo menos suicida, ¿no? Entonces las industrias, ¿qué hicieron? Las industrias se quedaron sin stock. Y el supermercado también, porque los supermercados sabían comprar y tener stocks de leche en polvo, por ejemplo, que amortiguaba una serie de situaciones como estas, que podían amortiguar. Entonces, al no haber stocks, efecto de la tasa de interés anterior y actual, porque la actual también es altísima, sí, claro. Entonces nos encontramos con este faltante. Ese es mi análisis. Después, bueno, hay otra cuestión internacional que hace que si hay una tendencia a que el precio suba, y esa tendencia a que el precio suba también ayudaría a que las empresas hayan estado exportando un poco más o preparándose para exportar. Claro. Ese análisis más o menos completo desde mi punto de vista. O sea que se configuró un combo perfecto para todo esto, ¿no? Bueno, pero no ilógico, digamos. Se hace muchos años que el precio de la leche está muy bajo y el precio ya ha empezado a subir. Entonces hay otra cuestión, es que a ver cómo explicarlo, digamos. Uno siempre piensa que los costos de las empresas o los precios que ponen las empresas están en función de lo que le cuesta más lo que quieren ganar. Y en realidad muchas empresas, te diría la mayoría, dicen, bueno, el precio de venta es lo que me cuesta más un porcentaje de eso, o como mínimo lo que quiero ganar. Entonces, cuando acumulas las dos cosas y ese criterio de defenderse por las dudas de la inflación, etcétera, hace que lo que antes, por ejemplo, ahora voy a ser más o menos preciso, si del tambo salía 10 pesos y ganaba 10 más, es decir, si el precio de venta era 20, dice, bueno, compro un litro de leche, vendo lo mismo a precio de 2 litros de leche. Ahora, al aumentar el precio de la leche de consumo, también al productor, aumenta en la misma proporción por lo menos la industria. Claro. Y eso es una forma de calcular los costos y los precios en Argentina. En todos los rubros se ve eso. Bien. Ricardo, ¿cómo está la ecuación del tambero? Que tanto se habló de que muchas veces y durante largos periodos incluso ha vendido su producción por debajo de lo que serían los costos, ¿no? Bueno, en este mes que estamos, es en el mes que pasó, en el mes de marzo, sí, te diría que el precio, si bien no superó el costo, está en un precio que podría soportarse, digamos. Hablamos de 11 pesos 50. Bien.
la leche del mes de marzo, que todavía no la cobramos, por supuesto. Claro. Y en relación a los insumos que necesitamos para producir leche. Claro. Pero lo que se han escapado son otros costos alrededor de esos insumos, es decir, ¿cuáles son nuestros insumos? Alimento de la vaca es el costo más importante, energía, y después todas las otras cosas que están alrededor, repuestos, instalaciones, mantenimiento. Y lo más grave de todo que venimos arrastrando, en mi opinión, es el costo del endeudamiento, porque al trabajar bajo a pérdida durante mucho tiempo, no se pudieron hacer inversiones, se empezaron a romper las cosas, se empezaron a deteriorar y bueno, llega un momento en que tenés que empezar a endeudarte. Y cuando te empiezas a endeudar, y a esas tasas se transforman los problemas en problemas de los cuales salir de ellos lleva bastante tiempo. Todavía no hemos cobrado ese 11.50, ¿no? Está bien. Ese 11.50, el litro de leche al tambero, primero, con un litro de leche que sale del tambo, ¿cuántas litros de sachet se hacen? Bueno, en realidad, yo te digo lo que... Yo no soy un tipo que conozca extremadamente la industria, pero te voy a decir la lógica. Sale un litro de leche al 3 o al 2,5 de grasa butyrosa, o al 2 o al 1,5, a medida que lo van descremando más, le van sacando. Con esa crema pueden hacer manteca, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Entonces, y la manteca tiene un costo importante, tiene un precio importante. Claro. No te sé decir cuál es, pero o grasa o crema de leche, por ejemplo. Claro. O sea, eso es, si vas por la línea de los fluidos, de la leche fluida, entra a la fábrica, se la estandariza, se la pasteuriza, se la estandariza, se le quita un poco de grasa para dejarla al gusto del consumidor. Se la envasa y se la lleva al supermercado, o sea que es un proceso de 3 o 4 días. Claro. Sí, desde que sale el tambo. Está bien. Eso sale este número es más o menos para todos los lácteos parecidos. Lo que sale a 10 del tambo, sale a 20 de la fábrica y llega a 40 al consumidor. Eso es el valor que va tomando en los distintos eslabones de la cadena de comercialización. Exactamente. Claro. Lo que sale a 10 del tambo, sale a 20 de la fábrica después de su proceso y del transporte del tambo a la fábrica. Eso es más o menos el número. Claro. Ricardo, después, cuando llega el consumidor, sale a 40. Claro. De esos 40, 10 van para el Estado, en forma de impuestos. Claro. Ricardo, buen día. Te quería preguntar, ¿las nuevas generaciones apuestan al tambo, a la industria de la lechería? Porque con toda la tradición que hay, más en la región donde estamos, ¿no? Casi que metiéndonos en la cuenca lechera, ¿se apuesta las nuevas generaciones de profesionales a invertir en lo que es la industria de la lechera? Es difícil decírtelo, pero yo te diría que no es fácil conseguir que la gente se entusiasme con un negocio que ha sido malo durante muchos años y donde es muy difícil salir y casi imposible entrar. Es decir, difícil salir, para salir tenés que asumir enormes pérdidas. Y bueno, y después empezar un tambo es tan costoso que directamente es imposible. Entonces, las generaciones, los que somos un poco más viejos, pero que en algún momento fuimos jóvenes y optamos por esto, nos replanteamos permanentemente. Hicimos bien, hicimos mal. Claro. Bueno, si volviera al mismo lugar, ¿qué haría, no? Y sí, es difícil, ¿no? Es difícil. Yo te lo digo con sinceridad y con lo que me gusta la vaca. Creo que cometimos un error. Cometí un error. Ricardo, perdón la ignorancia absoluta en la materia. ¿Cuál es la vida útil de una vaca lechera? Mira, una vaca lechera tiene más o menos unos 18 meses promedio, 18 o 20 meses hasta que le da servicio, o sea, unos 28, 30 meses hasta en promedio, hasta que paren, que empiezan a dar leche. Si 2 años y medio, entre 2 años y 2 años y medio, nunca menos de eso. Luego tiene su primera aparición, que como toda aparición es un proceso, digamos, es una situación traumática para el animal, y luego, en promedio, en los establecimientos, en los rodeos, tienen 2 años y 2 partos y medio, y un parto se da más o menos cada 14 meses.
y la longevidad de una vaca, es decir, yo he tenido vacas de 10, 11 partos, pero no es lo normal. En general, en promedio, tienen 5 partos, 5 partos, en promedio. Bien. O sea que son 8 años, 9 años. Bien. La última, Ricardo, hoy los planteos, los reclamos hacia las autoridades, ¿por dónde pasan desde el sector del tambo? Hay un planteo que ya tiene bastante maduración, que es la de institucionalizar el mercado lechero, que lo lleva adelante Confederaciones Rurales Argentinas, CRA. Ese es uno, que consiste, digamos, en armar un andamiaje jurídico alrededor del negocio de la lechería que le dé previsibilidad. Ese es uno de los. Y el otro es una eterna discusión que yo la vengo siguiendo desde hace unos 20 años, que es si hay que intervenir en el mercado lechero o no hay que intervenir. Y si hay que intervenir, de qué modo y en qué niveles. Y es una discusión esta última que no se ha zanjado, no está, la verdad que no está, están los defensores a ultranza de un esquema y del otro. Es decir, hay quienes dicen, hay que regular la producción, porque de esa forma vamos a tener precio, con lo cual se hacen cupos de producción. El caso extremo es, vos sos del tambo número 4 y vos sos del tambo número 5, bueno, estos tambos que pueden producir 3.000 litros diarios. Hasta tanto, claro. Por ejemplo, ese esquema, desde mi punto de vista, es incompatible con el criterio y con el esquema mental de los productores, de nosotros los productores. Claro. Es decir, regularte es como autocensurar. Sí, sí. Bueno, la tendencia es a producir cada vez más, si se puede, ¿no? Y la tendencia a producir en el límite de tus posibilidades. Claro, por supuesto. Y eso es cierto también que es un talón de Aquiles. Hay propuestas de cómo resolver eso, pero para todas las cosas se necesita políticas y se necesitan consensos. Claro. Y en Argentina todavía no tenemos consenso sobre cosas más básicas. Claro. Esto va a tener que esperar, por lo visto. Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos. A sus órdenes. Muy amable.